Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar un poquito de literatura. Eh, las obras que han sido sublimes, como Don Quijote de la Mancha, eh, hacen su realeza por esa grandeza, esa exquisitez que tienen en su lenguaje. Y una de las obras que entra en ese género es esta, La Celestina. La Celestina va a ser ese teatro, esa forma de escribir del siglo XIV y XV, pero con esa influencia española de poner esos lagos de tinta donde se va a ir marcando cómo son las pasiones de los seres humanos, cómo van siendo reflejadas por medio de ir hilvanándolo en la literatura, toda esa eh, caudal de información acerca de qué ocurre en la mente del ser humano cuando es presa de esas pasiones. La Celestina es esa novela tragicomedia dialogada que sirve para el teatro, obra de creación y observación, donde se va dando esa mezcla de idealismo y baja realidad, de sabiduría y de locura, de amor y de muerte. La Celestina, sin romper con ese pasado medieval español, es el prólogo de los momentos más importantes del siglo de oro, una obra que es abierta a todas las posibilidades, hipótesis del lector, detrás de las cuales sigue palpitando ese culto, un autor compasivo, cruel y misterioso. La Celestina, esa maja perturbadora, víctima de sí misma, solo comparable con el Quijote, como les comento. Es el primero y gran teatro del mundo y el testimonio fehaciente de nuestra tragedia. Fíjense en todo lo que se va a ir plasmando a través de esta obra de teatro, de este libro, que hacia el siglo XV más o menos, ese deseo de conocer y de progresar define pues una forma de ser de Europa que ya asistía a toda esa consolidación, esa pequeña burguesía que procuraba modificar algunas de las características más salientes de la sociedad medieval que se hablaba. Eh, ya hemos ido viendo por medio de la historia de Inglaterra, vamos conociendo cómo se van manejando toda esa forma de pensar en ese medievo, ¿sí? Todas esas consecuencias que va a traer el arrastre de estar definiéndose por las religiones, porque en la Edad Media eso es realmente lo que va pasando. Va pasando que vienen ellos de todas esas guerras, de todas esas formas, eh, pero con conceptos religiosos que van a ir modificando su forma y van a irse introduciendo en un oscurantismo. Y ahí van a ir saliendo todas estas formas de pensar que en pues en este libro, La Celestina, Fernando Rojas va a ir plasmando, aunque se dice que él no es el autor total de la obra, que hay otros autores, pero eso pues lo vamos a ir descubriendo conforme vamos leyendo todo este libro que está tan interesante porque aquí se habla de la pasión de dos seres, ¿sí? Y que va a haber una mujer que va a ayudar a que se hagan esos encuentros, a lo cual se le va a denominar Celestina. De ahí viene toda esa connotación de llamar a una persona que intersecta a dos seres, de que se vean o de mandar cartas o de toda esa situación, y se le va a poner el adjetivo de Celestina por este libro. De ahí sale toda esa connotación. Los filósofos y los hombres de ciencia que se refugiaban en esa concepción naturalista en las ocasiones se confunden con lo religioso, como les comentaba, pero aún así inicia esa tímida, rudimentaria, es en ese camino para recorrer
muchas y mayores decisiones hacia pues hacia fines de ese siglo. El establecimiento, pues en ese momento estaba todo lo de la Inquisición. Esta Inquisición va a ir haciéndose como en 1478 y es una buena medida o una respuesta contra esa sed de conocer y de desentrañar todos los misterios de la vida y de la conducta humana, pero constituye además esa respuesta política en los marcos de procesos que también a esos niveles se anunciaba y se convulsionaba con todas esas reformas constantes que inquietaba a toda esa clase dominante. Los viajes de Cristóbal Colón, los tratados de Tordesillas y la creación de la Liga de la Santa contra Francia va haciendo que conjuntamente con toda esa expulsión de los judíos de Portugal, los descubrimientos de Vascos de Gama, Caboto y Vespucio, esa conquista de Nápoles y la muerte de Isabel la Católica van a ir constituyendo hechos que entre 1492 y 1504 cambiará la faz del mundo y convulsionará todo ese panorama europeo. Nosotros ya vimos qué relación tiene España con Inglaterra. Si se recordarán cuando vimos la dinastía Tudor, vemos que la primera esposa de Enrique VIII, Catalina de Aragón, es la hija de Isabel la Católica, ¿sí? Entonces, estamos viendo, es importante cuando estudiamos historia, cuando vemos literatura, ¿qué son los acontecimientos que pasan alrededor? Aquí ya estamos dándonos cuenta que está la Inquisición, que está la muerte de Isabel I, que están habiendo descubrimientos de parte de la literatura y de todo. Por eso ahora que vimos Inglaterra, fuimos sacando pues a esos escritores que fueron haciendo pues todo un icono, ¿sí? Que en esto es Shakespeare en Inglaterra, y que ahora que ya empezamos la literatura y la historia de Francia, vamos a irnos metiendo, porque la que sigue es España. Y entonces aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir metiendo, y claro que tenemos que ver pues a la Celestina, porque es un libro que va a marcar toda una historia como se podría decir que es un libro que se necesita leer forzosamente. ¿Por qué? Porque así vamos a ir entendiendo todas esas formas de pensar. Y qué mejor que Fernando de Rojas, en este libro de la Celestina, nos da ese empuje, nos va a ir metiendo a todo eso. Los acontecimientos posteriores que tendrían de igualmente trascendencia histórica, como Francisco I, que va a asumir ese trono en Francia, o León X, que es designado por el Papa, y con los tratados de Londres, de Inglaterra, ahí también entra Alemania, Francia y España, que van a poner en precario todo el fin de una etapa sangrienta y de conflictos. En este medio, que es tan agitado ese proceso, Fernando de Rojas, un graduado de Derecho, concibe y escribe La Celestina y pasa a ocupar un cintiel de privilegios entre los escritores de su tiempo. Ya vimos que es importante, que siempre les he dicho, cuando nos metemos a un libro, nos da esa oportunidad de viajar en el tiempo, de viajar y conocer cuáles eran sus costumbres, cómo era su forma de pensar. Y ahora que tenemos acceso a todas esas formas de tecnología, de internet, de todo esto, tenemos ese material para poderlo complementar. Recuerden que yo únicamente les doy pinceladas, así que pues de tarea estudiar la Celestina, porque eso nos va a ir dando un margen de ir conectando esa historia que nosotros hemos estado viendo. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo libro.